Con el estreno de Raw en Netflix estamos viviendo una nueva era del wrestling. Al menos eso es lo que WWE se ha empeñado en repetirnos todo el año desde WrestleMania, cambiando el intro, cambiando toda la presentación para que sintamos que toda esa mala vibra del antiguo régimen ya se fue. Esa ya no es la WWE actualmente. Ahora estamos en buenas manos, en manos de Triple H. Pero realmente son buenas manos. La famosa era de Paul Levesque, la nueva era o la era de triple duqueos, como le gusta decirle a la comunidad latina, hoy se nos hace de lo más normal que Levesque ocupe el asiento principal en Gorilla Position. Pero si algo nos había dicho la historia antes de esto, es que Triple H era el peor hombre para ocupar el puesto de Vince. Pero eso lo volvió la única opción viable. Y la explicación de esto está escondida justo delante de nosotros, en la carrera de Triple Complacencias. En este video analizaremos cómo durante su carrera Triple H siempre estuvo enfocado en llegar a lo que es hoy, uno de los hombres más poderosos en el wrestling. Solo no siendo el más poderoso porque TKO compró la compañía. Pero bueno, vamos a iniciar a repasar la carrera de Triple H y por qué durante toda su carrera se preparó para el Raw de mañana. El Raw que lo cimentaría como el booker que llevó a WWE a ser la plataforma más grande de wrestling del mundo, y a él como uno de los luchadores más legendarios de la historia. Empecemos con su primer personaje, el que todos conocemos, Hunter Hearst Helmsley. Este personaje de vaya, rico, de multimillonario, no era un personaje original de WWE, es una derivación de su primera run en WCW, donde su nombre era Terra Cira, nada que ver con el nombre que tiene actualmente. Esta run de WCW no tuvo casi nada a resaltar. Creo que quizá lo único importante fue que ahí conoció e hizo equipo por primera vez con uno de sus mejores amigos y más grandes socios a lo largo de toda su carrera, William Regal. Después de este triste paso por WCW, se fue a WWE en 1995 y se llevó su personaje de millonario británico engreído consigo. Dicho personaje le sirvió muchísimo, le sirvió para no hacer absolutamente nada en 1995 y en 1996 pudo ganarle un feudo a alguien que literalmente se llamaba The Dumpster o el bote de basura si lo corriges a español, y ser eliminado por Diesel en el Royal Rumble después de ser completamente aplastado y humillado por el Ultimate Warrior en su regreso de WrestleMania 12. No insinué que este primer paso por WWE sería algo que jugaría parte de la obsesión de Triple H con subir de estatus dentro de la compañía, porque la estrategia de Triple Negocios los años siguientes fue tan efectiva que dudo mucho que este rasgo de su personalidad haya surgido apenas en 1996. Esta estrategia lo caracterizaría tanto dentro como fuera de pantalla los siguientes 28 años de su carrera, y dicha estrategia fue forzar estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Pues, a pesar de que en pantalla Triple Amistades ya estaba congeniando con las personas adecuadas, haciéndose amigo de la persona más terrible del negocio después de Vince McMahon, o sea, Sean, hago mis reclutamientos de NXT a través de mi feed de Instagram Michaels, esto le garantizó un lugar en The Click. Si tú no sabes qué es The Click, felicidades, has pasado mucho tiempo debajo de una roca. The Click es probablemente la facción más importante del wrestling en jamás ser reconocida dentro del kayfabe, cuyos miembros eran Scott Hall, también conocido como Razor Ramon, Kevin Nash, también conocido como Diesel, Shawn Michaels, también conocido como Mi Papá, X-Pac, también conocido como el 1-2-3 Kid, y Triple H. Desde ese entonces, Levesque ya nos estaba demostrando de lo que era capaz con tal de escalar a la compañía. Muchas historias se cuentan de lo duro y terrible que era el ambiente en los camerinos, y muchas de esas historias tienen participación de Triple H o incluso culpa de Triple H. Pero su participación estaba en el fondo, casi como si no quisiera influir, casi como si no quisiera ser visto. Estar en The Click fue a su vez una bendición y una maldición para Triple H. Estaba rodeado de varias de las figuras más importantes y más influyentes en el negocio, prácticamente era la mitad de la escena main event de los años 95 y 96. Eso era The Click. Y la otra mitad de esa escena main event los odiaba, los detestaba como no había una manera. Porque no hay que confundirlos. Ahorita Michaels y H hablan de esos años como la época dorada, ¿no? Era la historia en la que todo era muy divertido, todos se la pasaban increíble. Y por eso, pues, es únicamente la historia que cuentan ellos como ganadores. Y quienes tienen el control total de la narrativa. Ahorita Shawn y H tienen el control total de la narrativa en WWE. Para el resto del locker no fue tan divertido. Entre bromas excesivas como robar el equipo de sus compañeros, llenar las botas de otros luchadores de excremento, si quieren saber a quién le hicieron esto, mañana va a salir y se hace llamar el jefe final. The Click cada vez se metía en problemas más y más graves, al grado en el que Vince una vez tuvo que sacar a Mark Henry del país porque amenazó a mandar a Shawn Michaels a conocer a San Pedro,
una vez que le escondieron todas sus cosas. Lo peor del caso es que esa vez las botas ni siquiera se las había escondido Michaels, se las había escondido Paul Bearer, pero esto solamente te habla de lo harto que estaba el roster de The Clique, y sobre todo de Michaels. Y es que las bromas ni siquiera eran lo peor. Si viste el documental de Vince, mucho de lo que te estoy a punto de decir lo vas a sentir como repetición, pero es necesario para el contexto. La peor parte era toda la influencia que tenían Michaels y el resto de su gente en el backstage. Podrían salirse con la suya prácticamente con lo que sea, y la verdad es que prácticamente lo hicieron. WWE en esos tiempos era un barco hundiéndose con dos timoneles que se odiaban y un capitán que claramente sentía mucha más simpatía por uno que por el otro. Bret Hart y Shawn Michaels heredaron la batuta de la cara de la empresa con la salida de Hulk Hogan, pero ninguno de los dos generaba la misma atracción y ventas que el Hulkster. El público estaba listo para un cambio y el 70% del roster de la compañía seguían siendo personajes coloridos que pintaban más como para un roster hecho para un programa para niños, y el otro 30% estaban en problemas por pruebas de esteroides. El público solo estaba listo para dejar de ver estos personajes y empezar a ver luchadores de verdad, atletas en su máximo esplendor. Wrestlers, querían ver wrestling. Shawn y Bret cumplían con estas características, o sea, sin lugar a dudas, son los dos padres de la nueva generación del wrestling. La compañía no estaba lista para ofrecer un show que se adaptara a ellos, pero por lo menos empezó a intentarlo. Parte de esta adaptación vino con algunos puestos importantes para la gente de Michaels. ¿A qué me refiero con esto? Diesel solo necesitó estar unos meses rodeando al chico rompecorazones y con eso le bastó para ser main eventer y hasta campeón de WWE, uno de los peores de la historia. Hunter ya iba enfilado a tener el mismo push, ganar el King of the Ring de 1996 y convertirse en retador del título, haciendo su misma transición a main event como Diesel. Pero WCW apareció con cartera en mano, listos para llevarse a Scott Hall y Kevin Nash a sus filas. El detalle aquí es que WWE no tenía el dinero para competir con el dinero de WCW. Lo que sea que les ofreciera iba a ser todavía más alto que lo que ganaran Shawn y Bret, que eran las principales caras de la empresa. En vista de que era inevitable la salida de estos dos de WWE, Triple H y Shawn Michaels utilizaron una vez más sus influencias en backstage para salirse con la suya con quizá uno de los actos que más odian los luchadores hoy en día. Durante un show en el Madison Square Garden, el último show del que iban a formar parte Scott Hall y Kevin Nash, Triple H y Shawn Michaels quisieron darle una despedida a sus amigos y al finalizar el main event, que fue una cage match, los cuatro se subieron al ring, se dieron un abrazo y dieron las gracias, haciendo la famosa curtain call. Solo que dos de ellos eran heels y dos de ellos eran face. Ups. Estaban en una rivalidad en contra en esas fechas. Ups. Les tomaron un video que le dio la vuelta al mundo. Ups. Y se volvieron virtualmente culpables de darle el primer tiro letal al kayfabe. Se podrán imaginar que el resto del camerino estaba furioso, teniendo en cuenta que en ese entonces estaba rodeado de gente de la escuela de Undertaker, que para ellos prácticamente el kayfabe era sagrado. Pero Vince no parecía querer que hubiera consecuencias para ninguno de los de The Clique. El detalle es que este es un negocio donde tiene que haber consecuencias. Pero pues Scott Hall y Kevin Nash ya no estaban en la compañía. Michaels pues era una de sus piezas más valiosas, así que la única manera de poder haber un castigo severo era quitarle su push a Triple H. Se cambió el ganador del King of the Ring para un joven heel que iba ascendiendo llamado Stone Cold Steve Austin, que al final del torneo dijo una pequeña promo llamada Austin 316, no sé si han escuchado hablar de ello. Pero bueno, lo relevante para esta historia es que Triple H se tragó ese castigo como un campeón. Le aplastaron la carrera frente a sus ojos, no dijo nada y siguió trabajando, siguió juntándose con Michaels, se fueron Hall y Nash, pero poco menos de un año después, WCW venía tocando otra vez la puerta con cartera en mano, y esta vez venían por Bret. Cuando Bret fue a negociar esto con Vince, Vince le dijo: ¿sabes qué? Es que la neta yo estaba a punto de pedirte que si podías tomar un recorte de salario porque no nos está alcanzando. A lo que Bret dijo: mejor escúpeme en la cara, hijo de tu puta madre, yo no voy a hacer eso. Hubo un problema con todo este desacuerdo. Bret Hart, para cuando se acababa su contrato, seguía siendo el campeón de WWE. Vince no tenía ni idea de qué hacer. Trató 1000 veces de convencer a Hart de que le soltara el título a Michaels, pero cada que Hart iba a hablar con Michaels, Michaels se portaba como el ser más insoportable que ha habitado el planeta Tierra, lo cual volvía muy difícil que pudieran darle nada. Ni siquiera le daban las gracias, ahora mucho menos el título. Vince ya estaba desesperado. Se acercaba la fecha, Survivor Series, y en una llamada en la que tuvo Vince con Michaels, que Hunter pidió estar ahí, solamente para escuchar y quizá sugerir una que otra cosa, de la nada hubo una maravillosa idea que cambiaría el wrestling para siempre.
Triple H propuso The Montreal Screwjob. Por si no lo sabías, Triple H es el autor intelectual del fraude de Montreal. Durante dicha llamada con Vince fue Triple H el que le dijo: no le avises, solo quítale el título. Son negocios, tendrá que entender. En menos de un año, Triple H ya le había demostrado a Vince que estaba más que dispuesto para... En menos de un año, Triple H ya le había demostrado a Vince qué tan dispuesto estaba de derramar sangre, ya fuera suya o de alguien más, por el bien de la compañía. Y eso, para el mayor depredador que ha habido en la historia del wrestling, es oro puro. H se acababa de ganar un lugar en la mesa. Y quizá también terminó de joder el kayfabe. El kayfabe tuvo 2 tiros de gracia y Triple H participó en los 2. Y nunca nadie le reclama nada. Shawn eventualmente tuvo que retirarse porque sus problemas en la espalda lo alcanzaron, y para WrestleMania 14 le pasó la batuta a Stone Cold Steve Austin. Y Vince McMahon ya había encontrado su nueva fórmula secreta. Volteó con el rostro y le dijo: ¿saben qué? Tanto les caga Shawn, quiero que se porten exactamente como él. Quiero que sean despreciables, quiero que no sigan las reglas, quiero que rompan todo, quiero que causen un revuelo. Pero el jefe de esa actitud tan culera ya no estaba. Se había retirado por problemas en la espalda, así que alguien tenía que llegar y tomar dicha actitud y liderar a WWE a un nuevo mañana. Esta persona fue Stone Cold Steve Austin, y esto no puedo estar más seguro de que le caló como no había mañana a Triple H. Él se supone que debía ser el heredero de Shawn Michaels. Él debía ser el siguiente Shawn. Estaba destinado. Pero no, se le cruzó Stone Cold Steve Austin. Y cuando pensaba que podía alcanzar a Austin, surgió La Roca. Y cuando pensaba que podía alcanzar a La Roca, surgió Undertaker. Había mucha más gente en la lista de espera de prioridades del público mucho antes que Triple H. Pero Triple H no se iba a rendir tan fácil. Tomó lo poco que quedaba de lo que había funcionado con su pequeña dinámica con Shawn, llamado The Generation X. Reclutó a Jesse James, reclutó a Billy Gunn, juntó a X-Pac, que ya era amigo suyo backstage de todas maneras, y forjó una nueva versión de DX. Pero esta nueva versión de DX no tenía que ver nada con la versión clásica que todos conocíamos. O sea, pasamos de Rick Rude, Chyna y Shawn Michaels a, pues, bueno, ahora vamos a tener a Triple H, Chyna y 3 cabrones que están ahí relleno porque le caen bien a Triple H. Y así fue. Pero la realidad es que DX solo era una plataforma para escalar un puesto más importante. Eventualmente Triple H traicionaría a DX tanto dentro como fuera del ring para ponerse a sí mismo en el main event. Ya para este punto, muchos luchadores hablaban de que Triple H era como la sombra de Vince McMahon. Era muy difícil encontrarte con Vince sin que estuviera comiendo, platicando, socializando con Triple H. Triple H siempre sugiriéndole cosas nuevas, ideas y convenientemente cosas que implicaban participación de él. Y esto, por supuesto, que le sirvió. Terminó insertándose en el main event durante muchos WrestleMania en los que no le tocaba, y en varios terminó incluso ganando cuando no le tocaba. Inserte aquí WrestleMania 16, inserte aquí WrestleMania 19, inserte aquí WrestleMania 18. No le tocaba ganar, pero se insertaba en el main event aún así, y de todas maneras se hacía ganar decisivamente porque sabía que tenía influencia. Ya para este punto, Triple H se sabía poderoso y una de las personas más importantes dentro de WWE. Estaba poco a poco cumpliendo su objetivo. El detalle es que para los fans jamás había una fila de por favor queremos a Triple H campeón. Querían a La Roca, querían a Mick Foley, querían a todo mundo menos a Triple H, pero Triple H no estaba listo para ceder su puesto de poder. Y varias veces trató de jalar más hilos para joder más reinados, hasta que un día Michael Hayes le planteó la idea de que quizá no debería abusar tanto de su influencia en el backstage porque podrían partirle su madre. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Kurt Angle tuvo ese excelente año de novato. Al final de ese año, Kurt estaba pactado para ganar el campeonato de WWE, a lo que Triple H dijo: no estoy muy seguro de que Kurt tenga madera de campeón, debería quizá ganar yo ese campeonato. El Freebird Michael Hayes volteó y le dijo: por supuesto que sí, gánalo tú, solo con una condición: pártele su madre a Kurt Angle, ahorita. Sacaron los relojes, se quedaron esperando y Triple H se cagó encima. Porque si hay algo que no puedes hacer en esta vida es ganarle en una pelea real a Kurt Angle. Pero hubo gente que no corrió con la misma suerte. Booker T, Chris Jericho. Hubo varias carreras que Triple H a lo largo siguió buscando pasar por encima para volverse más importante. El público ya empezaba a conocer de qué calaña era Triple H y entonces empezó el régimen McMahon-Hemsley.
Carajo, aquí sabemos muy bien la historia, sabemos bien qué pasó con Telmex, sabemos bien qué hizo Arturo Elías Ayuf. Imagínense lo mismo, pero en vez de ser muy bueno en los negocios, eres más o menos bueno en las luchas, pero como eres bueno en la politiquería. H se hizo pareja de Stephanie McMahon, la hija de Vince, y ahí ya nadie podía quitarle todo el poder que se cargaba. Era virtualmente imposible. Nadie, excepto el propio Triple H, que en una lucha normal, en un movimiento normal, terminó desgarrándose uno de sus músculos, quedando fuera completamente de acción durante un año. De hecho, Triple H se perdió la Invasion de WCW y ECW. Esto fue muy importante porque estoy muy seguro que a Triple H ese tipo de cosas jamás se le olvidaron y después no las terminaría cobrando. Cuando volvió fue con un pop monstruoso, pero porque realmente volvió en un tiempo de espera muy pronto para hacer un desgarre. Esto le bastó y le sobró para decir: el campeón tiene que ser yo. Inserte aquí el reinado del terror. ¿Qué fue el reinado del terror? Triple H decidiendo que él iba a quedarse el título. Si a Hulk Hogan se le reclama mucho que hacía eso, H lo hacía al triple. ¿Por qué? Porque Hulk Hogan defendía el título 3 veces al año, H lo defendía 8 y en todas ganaba. Yo sé que medimos mucho este tipo de varas de que el luchador era más egoísta y así, pero es que realmente Triple H era uno de los luchadores más egoístas del negocio, siempre viendo por sí mismo y jamás viendo por elevar a las siguientes estrellas. Pero un día parece que algo cambió dentro de ese cabrón. Ese güey del reinado del terror, cuyas prioridades en el wrestling era estar mamado, la psicología que muchos le atribuyen, que era básicamente poder hacer que un chingo de personas en el estadio sufrieran de lo aburrida que estaba haciendo la lucha, ser lento, ser metódico, basar mucho en gimmicks como el martillo, como la entrada, casi nada en el wrestling. Un día ese güey se enamoró del indie wrestling y del wrestling británico. Hasta la fecha no hemos tenido una entrevista que nos confirme en qué momento pasó, en qué momento Triple H simplemente volteó a ver Ring of Honor y encontró el amor de su vida y dejó de ver a Stephanie McMahon y empezó a centrarse únicamente en lo que era esta nueva ola del wrestling. Y estoy muy seguro que tendrá algo que ver con que todos esos güeyes aprendieron de su mejor amigo y su ídolo Shawn Michaels. Porque sí, Shawn es el mejor amigo de Triple H, pero al mismo tiempo también es uno de sus mayores ídolos en su carrera. H admiraba a Michaels, deseaba con todo su ser como Michaels y si se podía, ser mejor. Luego Michaels regresó convertido en toda una paloma santa. Mis huevos, eso nada más era en pantalla. En la parte de atrás Triple H y Shawn Michaels estaban jalando más hilos que nunca. Incluso cuando llegaron los primeros luchadores indies, antes de que Triple H se enamorara de ese estilo, hubo uno, el que Triple H volteó y dijo: este güey no me cae, voy a hacer lo imposible para que lo despidan. Un pequeñejo llamado Phil Brooks, que venía de la ciudad de Chicago, debutando después de haber perdido recientemente su campeonato de Ring of Honor. Triple H y Shawn Michaels no querían a CM Punk en WWE, hicieron lo imposible para que se fuera por su propia cuenta o para que lo despidieran. Y así con muchos. Eventualmente Michaels se retiró y H se quedó solo, esperando ese último gran momento, esa gran oda, coronarse como una de esas leyendas. A Shawn le dieron su despedida, a Austin le dieron su despedida. Luego trató de congeniar con Undertaker a ver si podían tener su despedida juntos en WrestleMania 28, pero al final los dos fueron muy decidiosos y ninguno terminó retirándose, siguieron luchando. Taker eventualmente encontraría su paz, pero de nuevo, la única persona lo suficientemente capaz de sentar a Triple H y ponerle un estate quieto es el mismo Triple H. Su corazón terminó diciendo: no puedes luchar más, y su carrera como wrestler activo terminó. El detalle es que eso le dejó muchísimo más tiempo libre. Desde que su corazón se estaba debilitando ya tenía mucho tiempo libre para ver wrestling. Y en una de esas pasó algo muy curioso que terminó cimentando el por qué Triple H está aquí hoy en día. Y son la combinación de dos cosas. Una que nos platicaron en el documental de Vince McMahon y otra que nosotros vimos pasar frente a nuestros ojos. La primera fue la creación de la WWECW o la ECW versión WWE. Esta era la tercera marca de la compañía porque necesitaban algún programa para negociar, ya habían hecho algunos programas para niños, pero nada conectaba. Y entonces dijeron: vamos a revivir ECW porque querían hacer campeón de WWE a Rob Van Dam. Al final Rob Van Dam no pudo controlar sus ganas de fumar la siempre viva y terminaron quitándole el título, pero ya tenían la marca de WCW que se les vendía muy bien y dijeron: vamos a explotarla más. Un día Vince McMahon dijo: pero yo no quiero WCW. Entonces la volvió un territorio donde mandaba a las superestrellas que él no creía suficientemente importantes aún para estar en Raw o para estar en SmackDown. Esta marca claramente estaba condenada a la muerte. No pasó nada, terminó asfixiándose y Shane McMahon llegó a querer salvarla.
¿Cuál era la propuesta de Shane McMahon? Volver a este nuevo programa, ECW, un programa exclusivo para una nueva plataforma que apenas estaba surgiendo en este recóndito lugar llamado Internet. Dicha plataforma se llamaba YouTube. Shane McMahon había propuesto hacer ECW un programa exclusivo para YouTube que fuera creciendo junto con la plataforma. Esa era la gran idea que iba a aportar Shane a esta generación del negocio, la incorporación de WWE y las redes sociales. Vince McMahon lo mandó a la verga, retrasando efectivamente, si tomamos en cuenta que esto fue en 2018, 14 años la incorporación de contar historias a través de redes sociales. Shane, después de este disgusto de que no lo dejaran comprar la UFC y de que Vince McMahon, como platica Paul Heyman, un día le dijo: si tanto quieres que tus ideas sean las que pasen en esta compañía, vas a tener que matarme. Y Shane no pudo. En ese momento Shane le demostró a Vince que no estaba dispuesto a derramar sangre. Al mismo tiempo Vince sabía que dentro de WWE había alguien que estaba más que dispuesto a darle un tiro y a darle un abrazo al mismo tiempo. Una de las personas que más lo amaba y lo admiraba, que jamás iba a dudar en lanzarlo a los tiburones si era necesario. Una mierda de persona, pero una mierda de persona a la que Vince sí había podido crear a su gusto. Hunter Hearst Helmsley, también conocido como su yerno Triple H. Cuando la ECW falló, Vince McMahon quiso probar ahora en los reality shows, creando este nuevo programa NXT. Después de 5 temporadas se aburrió y estaba a punto de tirarlo por la borda, pero Triple H intercedió y le dijo: hey, no lo tires, déjame operarlo yo, a ver cómo me va. Si fracasa, mándalo a la mierda. McMahon le dio rienda suelta a Triple H de hacer con NXT lo que él quisiera, y la neta es que nadie nos hubiéramos esperado lo que terminó haciendo. Por un lado, masacrar gran parte de la escena indie, tanto de América como de Gran Bretaña. Por otro lado, quizá crear el mejor producto in ring que jamás se haya hecho. Alguien como Triple H, que jamás tuvo una lucha 5 estrellas en su vida, creó una marca que nos generó de las mejores peleas de la historia de este negocio. Y la neta es que no fue un accidente. H lo hizo a propósito. Como les digo, en algún punto simplemente se enamoró de este tipo de wrestling. Se enamoró y se apasionó tanto que para él eso era el siguiente paso en la escena del wrestling. El siguiente paso de esta industria. El siguiente paso del mundo, lo que nos iba a llegar a más plataformas. Hasta que de nuevo su corazón lo tuvo que joder. H tenía su paraíso. Tenía un budget prácticamente infinito porque operaban con el budget de la network. ¿A qué me refiero con esto? Que el presupuesto de NXT pues venía de la network. Él podía contratar a quien quisiera, no importaba que no tuviera buenos ratings porque no tenían ratings. NXT era un show de la network, siempre, y los ratings en la network no se podían medir. Pero estaba llenando estadios. Y mientras seguía llenando estadios, lo único que decía era decirle a Vince: no ha fracasado. Y Vince decía: ok, y de aquí puedo tomar estrellas para el futuro. El detalle es que la visión de H y la visión de Vince jamás fueron la misma. En algún punto se separaron bastante. Vince seguía con la visión antigua y H ya traía más este hit de estos nuevos super luchadores. Mientras H veía a Adam Cole como uno de los más grandes prospectos para el futuro de la lucha libre, Vince McMahon podía voltear y decir: nah, Baron Corbin, brother, eso es lo que traes que tiene futuro. Entonces Vince ya sabía que Triple H estaba dispuesto para acabar con él y tomar el negocio. Ya sabía que podía dirigir un programa. Todos ya sabíamos que H era el heredero para 2017. Solo estábamos esperando el momento en el que Vince se retirara. Y la neta también es que todos sabíamos que ese momento iba a ser si se moría o si lo sacaban a la fuerza. Y terminaron sacándolo a la fuerza, lo cual no es la elección de preferencia de la mayoría de la humanidad ni de la paz, pero es con lo que nos tenemos que conformar por ahora. Y tal como se había profetizado toda su carrera, H no tardó un segundo en abandonar toda la idea del cariño que le tenía a McMahon, hacer como si jamás lo hubiera conocido, tomar las riendas de WWE, hacerse la cara de la empresa, hacerse conocido como el cabrón que estaba detrás de todo lo que pasaba, robarse el protagonismo, tomar la palanca, llevar a WWE hacia otro lugar y borrar a Vince McMahon del mapa. Todo esto se nos había avisado durante años. H siempre estuvo dispuesto a esto, siempre estuvo dispuesto a los más grandes extremos, y ahora tiene un control tal que ni La Roca, con los millones y millones de dólares que invirtió en WWE, pudo pasar por encima de sus deseos. Para muestra del control y la confianza que tiene Triple H en sus estrategias, está WrestleMania 40. Cuando La Roca apareció y nos hizo todo el movimiento de We Want Cody, la única persona que no parecía estresada era Triple H.
a pesar de que se le estaba yendo al carajo la visión de su producto por un berrinche de Dwayne, con quien jamás se había llevado bien. Antes sí por culpa de H, pero después el ego de Dwayne solo escaló demasiado. Y pues los egos tan grandes no pueden convivir. Entra Dwayne, retira los planes de H, se inserta a sí mismo en el main event, pero H ya había creado tanta confianza en sus historias. Había creado una comunidad de wrestling tan sólida, había creado tanta esperanza, que no tuvo que mover un solo dedo para que la gente hiciera su trabajo por él. La misma gente inició un movimiento. El We Want Cody fue una traducción de sí, Triple H, queremos lo que tú nos dijiste que queríamos. Y eso le confirmó a los altos directivos que no tienen que arreglar contra Triple H. Le confirmó a La Roca que no puede competir contra Hunter. Nos confirmó a nosotros que sí tenemos algo de poder, pero al final de cuentas estamos viviendo en el mundo de este cabrón. Y le confirmó a Hunter que había cumplido su objetivo desde el inicio. Hoy, este sujeto es quien nos va a liderar en esta nueva era, la era de las plataformas, la era en la que WWE quizás se va a volver más popular que nunca antes. Las historias van a ser más platicadas que nunca antes. Podrás hablar con gente casual que quizá habrá visto un episodio de Raw por ahí de repente, quizá habrá visto un pay-per-view por ahí de repente. Todo estará influido por Triple H. Y si esto es peligroso, no estará dentro de cada quien decidirlo. Si les gusta o no el sistema de buqueos de Triple H, estará también dentro de cada quien decidirlo. Pero lo que no está en nuestra decisión es cuándo Triple H va a dejar de operar. Cuándo Triple H será reemplazado por el siguiente. Eso solo será cuando Triple H lo decida. Cuando Triple H escoja su heredero y cuando Triple H diga que ya fue suficiente poder. A lo cual ya sabemos que en esta industria es muy, muy difícil. Una de las personas más enigmáticas dentro del ring, pero su carrera fuera del ring también es bastante icónica y creo que valía mucho la pena darle un repaso para mi primer video en este canal. Espero que les haya gustado y es un gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos en el siguiente.